Una vez más, estamos aquí en el Evangelio de Marcos, viendo cómo los dirigentes religiosos de la época intentan acechar a Jesús poniéndolo en aprietos con preguntas y sugerencias difíciles de responder. Jesucristo se defiende, Jesucristo responde a fariseos, a saduceos, a escribas, y les da a entender que el evangelio que tiene que transmitir, el conocimiento que él tiene de Dios y de su palabra es superior, y muestra que el propósito que Dios tiene para el pueblo es mucho más de lo que ellos pensaban. Al estudiar el Evangelio de Marcos, podemos descubrir la identidad de Cristo, la autoridad con que Él enseñaba y cómo Él vino a demostrar quién es Dios, porque Él era el Hijo de Dios que vino a traer salvación. Te invitamos esta semana a acompañarnos en un nuevo estudio en este programa Lecciones de la Biblia. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Marcos, capítulo 11, versículo 25. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más aquí al canal Nuevo Tiempo y el programa Lecciones de la Biblia. Hemos llegado a la lección número 9 de esta temporada, en donde hemos estudiado el Evangelio de Marcos. Vamos a estudiar durante esta semana algunas controversias que Jesús tuvo con los fariseos, con los judíos, debido a sus enseñanzas. Pero antes de eso, permítame saludar una vez más al pastor Óscar Lefiguala, que está con nosotros. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, gracias a Dios. Y contento nuevamente de poder proseguir nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Han pasado ya las semanas, estamos en la lección número 9. Sí. Vemos cómo el tiempo sigue avanzando y nos ha permitido estar juntos durante todo este camino hasta ahora. Para poder iniciar nuestro estudio, les invitamos a que ustedes nos puedan acompañar en una palabra de oración solicitando la dirección e instrucción divina para poder estudiar. Inclinemos el rostro para orar. Amante y cariñoso Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por el don de tu palabra, porque tú, a través de tu Santo Espíritu, inspiraste a santos hombres de Dios que pudieron escribir en nombre tuyo estas hermosas historias. Ayúdanos, Señor, a comprender ahora lo que vamos a estudiar durante esta semana, que pueda resultarnos para poder conocerte más, para poder relacionarnos mejor contigo, pero por sobre todo, Señor, que pueda colocar en nuestros corazones el deseo de poner en práctica cada una de las enseñanzas que nosotros podamos encontrar en ella. Quédate con nosotros ahora, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Pastor Óscar, vamos a iniciar el estudio de esta semana, en el cual tenemos un estudio del capítulo 11 del Evangelio de Marcos y casi la totalidad del capítulo 12. Habíamos visto ya en la lección 3 algunas controversias que Jesús había tenido con los judíos, con los fariseos. Ahí habían 5 controversias. Y esta semana vamos a repasar 6 controversias. Eso nos muestra cómo Jesús, su evangelio, su mensaje tenía ciertas diferencias con los judíos, con los líderes religiosos de la época, pero no por eso él dejó de decir o hacer lo que él vino a transmitir a este mundo en su primera venida. Lo primero que encontramos aquí en el capítulo 11 es lo que conocemos como la entrada triunfal en Jerusalén. La Biblia lo presenta como el cumplimiento de una profecía que ya estaba en Zacarías, y hay toda una escena aquí bien interesante en la cual Jesucristo nuevamente vuelve a reafirmar el carácter mesiánico de su persona y de sus acciones. ¿Qué podemos aprender de este relato, Pastor Óscar? Sí, en el verso 7 dice: y trajeron
como Jesús le había pedido, el pollino a Jesús, el asno, y echaron sobre él su manto y se sentó sobre él, y muchos tendían su manto y cortaban ramas de árboles, y los que iban delante gritaban dando voces: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado por todas partes, ¿no es cierto?, como anochecía, se fue a Betania con los 12. Bueno, en primer lugar, aquí Jesús no había permitido que se le mostrase abiertamente que era el Mesías, pero ahora ya Él permite que la puerta se abra. Y al ciego Bartimeo ya no le prohíbe que no diga nada, sino que lo deja abierta la puerta para publicar su misión, para publicar quién es Él. Y ahora deja la puerta abierta, y Él lo permite, ¿ya?, que traigan un asno y lo hagan entrar como rey. Porque esto se cumplió también con el rey Salomón, ¿no? Cuando David le pide que traigan un asno en su mula, dice, que lo hagan entrar en su mula, y lo entraron gritando como rey. Bueno, Jesús no había pecado en él, porque él era rey y seguía siendo rey. Por eso que a Pilato le dice: mi reino no es de este mundo, porque él siempre fue rey. Lo que pasa es que él ahora adoptó su naturaleza humana y tiene ahora que cumplir con la misión mesiánica. Y aquí entonces él no evade esta sugerencia de que bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, esta entrada en Jerusalén era como un preámbulo, una síntesis, una hipnosis de la segunda venida. Porque el Señor va a venir como rey y el Señor vendrá para allí sentarse en su trono. Así que esto estaba vislumbrando la segunda venida de Cristo. Ahora, por la puerta por la cual entra Jesús con este asno, con este pollino, entró por una puerta que daba hacia el este. Justo frente al Monte de los Olivos, ¿no? Claro. Y que ahora, bueno, tuve la oportunidad de estar allí, y justamente está toda esa puerta, ahora ya no se está sellada, ¿no? Hay una leyenda, ¿no es cierto?, que dice que por ahí va a entrar el Mesías, ¿no es cierto? Entonces los musulmanes, los palestinos, para asegurarse de que eso no vaya a suceder, la tienen sellada, o sea, es imposible, digamos, usarla. Pero es interesante cómo Jesucristo ya entró por allí. Claro, y entró por el este. Resulta que en el Nuevo Testamento, bueno, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, hay dos puntos cardinales que son de Dios. Uno es el norte y el otro es el este. Entonces, por ejemplo, el norte lo codició Satanás. Quería poner su trono a los lados del norte, según Isaías, según Ezequiel, ¿no? Entonces el norte era el lugar del trono de Dios. Por eso que la mesa del santuario, donde estaban los panes, que representaba a Cristo, a la deidad, estaba a los lados del norte. Y ahora el este. En el Apocalipsis nosotros sabemos que el río Éufrates se va a secar para darle la pasada a los reyes que vienen del oriente, ¿no? Entonces, el este es un punto cardinal de Dios, en donde Jesús aparecerá por ese lado, ¿no? Así que Jesús, que haya entrado por la puerta del este, también da una connotación no solo mesiánica, sino escatológica. Muy bien, profética, donde se cumple, ¿no es cierto?, la libertad que viene, ¿no es cierto?, la liberación que viene de parte de Dios, no solamente de los poderes de este mundo, sino del pecado, ¿no es cierto?, como nosotros lo hemos
entendido. Entonces vemos acá que las acciones de Jesucristo muestran aquí su conocimiento, Él da instrucción a los discípulos para que vayan a buscar el asno, Él es reconocido, ¿no es cierto?, por la gente como el Rey. Pareciera que todo va encaminado para que finalmente Jesucristo cumpla el propósito que los discípulos pensaban que Jesús tenía, que era de establecerse como Rey. Pero no era todavía el momento, o sea, claro, no es lo que ellos esperaban. Claro. Interesante que él va al templo, dice, y después, como ya anochecía, va a Betania y al día siguiente vuelve a ir. Dice, según el relato de Marcos, y cuando salieron de Betania, dice, tuvo hambre y vio una higuera. Y aquí entramos a un relato bien interesante que comienza en el versículo 12 y termina en el versículo 26 y que al medio tiene otro relato, ¿no? Está el relato de la higuera al principio y al final, y al medio está la purificación del templo. ¿Cómo entendemos aquí este tema de la higuera? ¿Cómo puede ser que Jesús, al acercarse a la higuera, él pareciera que maldice, ¿no es cierto? A la higuera le dice, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y al día siguiente, cuando pasan por la higuera, se había secado, dice, desde las raíces. ¿Cuál era la lección que Jesús tenía allí para enseñarles y qué relación tiene con la purificación del templo que aparece en medio de los dos relatos de la higuera? Claro, bueno, la higuera representó en ese momento al pueblo de Dios. Claro, nosotros sabemos que los árboles dan su fruto en su tiempo, ¿no? Como dice el Salmo, y su hoja no cae. Eso era lo que el Señor esperaba. Así es. Pero aquí, este pueblo no dio el fruto esperado, ni siquiera en su tiempo. Entonces, Dios viene imprevistamente allí, se acerca y lo encuentra sin fruto. Pero eso indicaba que Dios había venido a este pueblo y este pueblo no había dado los frutos, pero eso ya estaba profetizado. El libro de Isaías, el profeta Isaías, él está hablando allí de la viña que el Señor arregló, la cuidó, le puso allí una torre, la cercó, en fin, hizo todo lo que más pudo. Y dice que le dio uva silvestre. Esa era una profecía que ahora se estaba cumpliendo en la higuera, con el símbolo de la higuera, pero que realmente se estaba cumpliendo en el pueblo de Dios, porque el Mesías vino y no lo recibieron. Lo rechazaron a tal punto de matarlo. Entonces, el Señor esperaba fruto de ello y no encontró fruto. No importa el tiempo, pero ellos tenían que dar fruto. O sea, el propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel no pudo cumplirse en su cabalidad. Hay aspectos del pacto de Dios con Israel que sí se cumplieron, ¿no? El hecho de que Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones, se cumplió en Jesucristo, ¿no? Claro. Porque todas las naciones encuentran salvación a través de la descendencia de Abraham en Jesucristo. Pero el propósito de Dios iba más allá, quería convertir a Israel en una gran nación y que fuese un reinado, digamos, una nación que pudiese demostrar y dar a conocer el carácter de Dios delante de todas las naciones. Y aunque en determinados momentos eso se logró, finalmente con el rechazo al Mesías, Dios, digamos, dicta un juicio, por así decirlo, en el cual Israel ya no está dando los frutos y por lo tanto ese reino que ellos tenían que cumplir ahora, ¿no es cierto?, pasa a los gentiles, como vamos a ver después en estas discusiones que Jesús tiene con los, claro, con los judíos, ¿sí? Ahora, el propósito de Dios no es que Dios eligió un pueblo. Dios, más que eligió un pueblo, formó un pueblo. Porque esta formación del pueblo de Israel fue un acto milagroso de Dios. Porque Abraham y Sara no podían tener hijos. Eso fue un milagro. Los eligió antes que tuviesen hijos, ¿no? Exactamente. Entonces, la formación del pueblo de Dios fue un acto milagroso y los creó, digo eso, los creó
para un fin espiritual específico. ¿Cuál era? Ser sacerdotes del mundo. ¿Cuál era la idea de Dios? Que todo israelita se convirtiera en sacerdote para que los pueblos de todo el mundo vinieran acá y cada israelita tuviera la capacidad y el conocimiento de entregarle el plan de salvación a los gentiles, es decir, a los extranjeros. Pero eso no se cumplió. ¿Qué hicieron ellos? Se encerraron en los privilegios que Dios les dio. Bueno, el Señor los elige como un reino de sacerdotes, gente santa, dice Éxodo 19:6. Claro. Pero ellos no logran cumplir ese propósito que era, digamos, influenciar al mundo. Al contrario, el mundo los influenció a ellos. Se cerraron en sus propias costumbres, tradiciones, como hemos estado viendo durante este trimestre, y finalmente no pueden cumplir el propósito de Dios, y por eso se les compara con esta higuera que no da fruto y que ya no sirve. Ya, lamentablemente, un árbol que no da fruto, dice aquí el Señor, no es para más que ser cortado, ¿no? Y sirve de leña, pero no sirve para dar los frutos que Dios espera. Claro. Y en ese contexto uno puede entender esta purificación del templo, ¿no? Que el Señor, después del primer encuentro con la higuera, entra al templo y comenzó a echar fuera, dice, los que vendían, compraban, volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. Y versículo 17 les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí está lo que se ve en la higuera. No estaban dando los frutos que Dios esperaba. Ellos, en lugar de ser una bendición para las naciones, se habían vuelto en un sistema que se congraciaba a sí mismo, que se trataba de alimentar a sí mismo, ¿no es cierto?, a través de todos los sistemas. No habían entendido el propósito final que Dios tenía con esta elección. Y ya con esto, digamos, estamos en la semana de la Pasión, que se le llama. Claro. Esto ocurre al día siguiente de la entrada triunfal, el día lunes de esa semana. Ya dice que los escribas, los principales sacerdotes buscaban cómo matarlos, ¿no? Porque le tenían miedo, por cuanto el pueblo estaba admirado de su doctrina. Y aquí, digamos, ya hay una intención clara respecto, o sea, en relación a los dirigentes religiosos que buscan matar a Jesús. Ahora, aquí estaba tan corrompido el sistema religioso judío que inclusive cuando Jesús entra para purificar al templo, primero entró aquí al atrio, al exterior, y allí estaban los animales, y resulta que ese era un negocio del sumo sacerdote, Caifás. Era un negocio de él montó ese negocio como en ciertos lugares ahora, ¿no? Si se montan negocios fraudulentos. Entonces, él se estaba enriqueciendo a costa del pueblo. Inclusive ellos inventaron también un dinero que era solo del templo. Si alguien venía con un dinero de afuera, no, tenía que ser dinero del templo porque ese cambio le favorecía. Se había convertido en una cueva de ladrones. Y el propósito de Dios era que fuera casa de oración, casa de salvación, en otras palabras. Pero aquí el negocio lo habían convertido para ellos. Se servían a sí mismos. Y más todavía, estaba tan corrompido el sistema que estaban funcionando dos sumos sacerdotes. Así es. Todo una trama bastante que muestra cierta corrupción, ¿no es cierto? Una mafia que estaba funcionando. Muy bien. Vamos a seguir comentando esto, estimado pastor, inmediatamente después de esta primera pausa que tenemos aquí en Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta acá en Lecciones de la Biblia. Recuerde que usted puede también ser una bendición para nosotros a través del programa Ángeles de Esperanza. Gracias por su apoyo, gracias por sus comentarios, gracias por seguir siempre los programas de radio y televisión Nuevo Tiempo y también acá el programa Lecciones de la Biblia. Nos sentimos bendecidos por usted y nos permite también ser bendición para ustedes. Querido pastor, estábamos viendo, ¿no es cierto?, este tema de
de la purificación del templo, la historia esta de la higuera seca. Y luego en el versículo 27, estamos viendo toda la cronología que pasa en esta última semana de Jesús previo a su crucifixión, la entrada triunfal, día domingo, lunes, ¿no es cierto?, la purificación del templo, el día martes sale temprano Jesús, ven la higuera seca, y luego vuelven a Jerusalén, vuelven al templo, y ahora los escribas, los ancianos, los dirigentes religiosos están preocupados porque Jesús el día anterior dejó una situación media caótica ahí en el templo al expulsar ahí a los cambistas, a los negociantes, botando las mesas. Hubo una pérdida considerable, supongo, del capital que ellos tenían ahí invertido, y ahora se acerca y le dicen: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas, ¿no? ¿Quién te dijo que podrías hacer eso? Qué interesante pregunta, ¿eh? ¿Por qué estos dirigentes religiosos confrontan a Jesucristo y le preguntan: oye, tú estás haciendo cosas que tú no tienes derecho a hacerlo? ¿Por qué te crees con el derecho de hacer estas cosas, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto, pastor? Claro. Dos cosas quiero mencionar. Primero, ¿con qué autoridad haces esto? Y bueno, Jesús también le responde allí: bueno, si ustedes me responden esta pregunta, yo les contesto esta otra. Pero me refiero a la palabra autoridad. Nosotros, por ejemplo, tú y yo somos pastores. Tenemos la autoridad que la Iglesia nos ha concedido de parte de Dios. Hemos sido ungidos, ordenados, en fin. Así que tenemos allí, ¿no es cierto?, un certificado de pastor, que eso nos da autoridad para ejercer. Y por los estudios también. Pero aquí Jesús, más que un documento, más que una palabra que se le entregó, que le daba autoridad, Él era un ser que tenía autoridad, porque su ser era igual a Dios. Entonces aquí había una autoridad indiscutible, y la palabra autoridad en griego, exousia, es una preposición, ¿no es cierto?, que tiene un origen para llegar a un punto, es decir, de parte de Dios, y usía es el verbo ser o estar, pero en participio. Así que la autoridad de Él es el ser, porque viene el verbo ser o estar, ¿no es cierto?, eimi, y entonces de allí viene este participio usía. Así que la exousia era la autoridad como persona, su esencia que Él tenía. Es interesante porque ellos nuevamente tratan de entrampar a Jesucristo, porque si Jesús decía: tengo autoridad política por sobre Roma, por así, entonces lo podían acusar a los romanos. Pero si Él se decía tener autoridad divina como Mesías, eso podría significar también una herejía para ellos, una blasfemia, y inmediatamente podrían haberlo juzgado también por eso. Entonces, si Jesús se declaraba abiertamente quién era Él, podría traerle problemas en ese momento y adelantar todo lo que venía, que vamos a ver que finalmente sucede. Pero hay una trampita, y Jesucristo sabiamente les responde con una pregunta, ¿no? Le dice: bueno, yo le voy a hacer también una pregunta. Si ustedes me responden esta, yo les respondo la otra. Y que tiene que ver con la autoridad, ¿no es cierto?, de Juan el Bautista, ¿no? Sí. Y también les hace ahí una jugadita. Jesucristo no les devuelve con la misma moneda, porque los pone en un dilema, porque si ellos reconocen que Juan el Bautista era enviado de Dios, que era la creencia de todo el pueblo, y van a decir: bueno, ¿por qué entonces nunca le hicieron caso? Pero si ellos respondían: no, él no era de Dios, entonces el pueblo se les iba a venir encima, porque el pueblo sí lo reconocía a Juan el Bautista como profeta. Entonces, allí en ese juego de preguntas, Jesús les empata, por así decirlo. Ellos intentaron ponerlo en aprietos, pero Jesús, ¿no es cierto?, también con sagacidad logra contrarrestar también esos ataques, ¿no? Ahora, cuando Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios,
lo señala, lo apunta, lo anuncia, lo publica públicamente. Por lo tanto, esa frase de este es el Cordero de Dios está apuntando al santuario, a los sacrificios del santuario. Pero además, también en el cumplimiento del tiempo, como dijimos en la primera y segunda lección de este estudio de Marcos, que esto también apuntaba a la profecía de Daniel. Y allí en Daniel 9:25 dice claramente: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, allí estaba clarito, desde el inicio hasta el Mesías príncipe, hasta el Mesías. Por lo tanto, sacando las cuentas, se iban a dar cuenta que Jesús era el Mesías. Entonces, si un judío a mí en este momento me dice, pero es que él no era el Mesías. Bueno, y si no era él el Mesías, pero allí se cumplió la profecía, entonces ¿quién era? ¿No hay ningún otro? No hay ningún otro. No hay. Entonces él es él, porque él nació justo allí, fue sacrificado justo allí en la profecía de Daniel de las 70 semanas, y en la última semana, a la mitad de la semana, él murió. Por lo tanto, calza todo con Jesús. Nadie puede decir que Jesús no fue el Mesías. De lo contrario, si alguien me viene a decir que no, es que ese Jesús no puede ser porque no calza con esto, entonces Dios se equivocó dando una profecía que no calzaba. No puede ser. Interesante. Había muchas cosas que daban testimonio acerca de su autoridad, simplemente ellos no querían conocerlo. Vimos la semana pasada cómo Dios fue abriendo los ojos de los ciegos, ¿no es cierto? Está el ciego de Betsaida, luego el ciego de Jericó, Bartimeo, que estuvieron dispuestos a reconocer poco a poco, uno ya totalmente convencido de quién era Jesucristo. Pero aquí los fariseos, los dirigentes religiosos, no están dispuestos a reconocer la autoridad de Jesucristo, quien es, a pesar de tener toda la evidencia delante de sus ojos. Y donde ellos se quedan callados frente a la respuesta de Jesucristo. Jesucristo no les respondió. Final del versículo 32 dice: entonces respondió Jesús, les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. No deja allí, sino que Jesús dijo: bueno, ahora yo voy a decir algo, ¿no? Y él cuenta una parábola, una historia que provocó en ellos, yo creo, que se les revolviera el estómago, por así decirlo, porque es una historia evidentemente referida a ellos, su actitud frente a Jesucristo, y se ve manifestada acá en esta historia de los labradores malvados, ¿no? La historia de un hombre que planta una viña y que manda a su siervo para poder recibir el fruto de la viña, pero los trabajadores, los que quedaron a cargo de la viña, no están dispuestos a darles el fruto, sino que maltratan a ese siervo. Después otro siervo y también lo maltratan, lo hirieron, dice, lo insultaron. Un tercer siervo y lo mataron, dice, y envió otros muchos, a unos los golpearon, a otros los mataron. Esta es una clara referencia a los profetas que una y otra vez Dios mandó para que el pueblo de Israel pudiese entender cuál era el propósito que ellos tenían, ¿no? Está la misma idea de dar fruto. Esto es una viña que da fruto, pero que no está dispuesta a cumplir fruto el propósito que Dios le da. Y finalmente envían a su hijo, dice, envía el dueño, al hijo amado. Envía a su hijo amado, pensando que tendrían respeto por sus hijos, pero aquellos labradores dijeron entre sí, dice: este es el heredero, venid, matémoslo y la heredad será nuestra. Y tomándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Entonces, aquí hay una clara referencia respecto a la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, que tampoco lo recibieron. A pesar de todas las oportunidades que Dios les da al pueblo de Israel, una y otra vez rechazaron a sus profetas y aquí finalmente están rechazando a su Hijo. Y Jesús pregunta: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Irá, destruirá a los labradores y dará su viña a otros.
Interesante. a otros. A otros. Eso tiene que haberles dolido mucho, porque ellos entendieron lo que estaba queriendo decir, ¿no? ¿Cómo nos muestra esto la paciencia que tuvo Dios con su pueblo, las oportunidades que le dio, pero finalmente ellos no quisieron recibir a Jesucristo, que era el Hijo de Dios que venía a ayudarles en ese momento, ¿no es cierto? Si ellos lo hubieran recibido, hubiesen podido cumplir los propósitos de Dios, pero finalmente no fue posible. Claro. Ahora, esta parábola que Jesús menciona, en el fondo la estaba tomando del profeta Isaías. Así es. Y que el profeta Isaías había hablado justamente todo eso. Y lo que dice allí Isaías en el capítulo 5, verso 7, dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Así que cuando Jesús comienza a hablarles de esta viña, que ellos conocían muy bien de esta parábola, entonces ellos se dieron cuenta que eran ellos. Y dice: la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Isaías, ¿cuántos siglos antes ya les estaba diciendo lo mismo? Pero ahora Jesús ya se lo dice ahora en su cara, diciendo: bueno, yo soy el Hijo amado, yo soy el Mesías, y esta parábola de la viña de Isaías ahora se está cumpliendo. Tremendo. O sea, ellos eran conocedores de la palabra de Dios. Sí. Por lo tanto, deben haber entendido inmediatamente. De hecho, por eso dice en el versículo 12 que procuraban prenderlo porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándolo se fueron. O sea, entendieron perfectamente cuál era el mensaje de esta parábola, pero tenían miedo de las personas, ¿no? Claro. Por eso después ellos van a actuar de noche, porque de día no se podía, porque Jesús tenía el apoyo, el respaldo del pueblo. Ahora, en esta parábola hay dos cosas. Dice Jesús que le entregará la viña a otros, pero ellos serán destruidos. Bueno, veamos la historia. El Evangelio pasó a los gentiles y aquí estamos nosotros somos gentiles y aquí está el Evangelio siendo predicado. ¿Y qué pasó con la nación de Israel? Fue destruida. Están las evidencias en la historia. El ejército romano vino el año 70 y destruyó la ciudad. Así que todo está claramente expuesto. No hay nada que discutir, no hay nada de qué dudar. Cristo fue el Mesías y es el único Salvador del mundo. Así es, ya no nos salvamos por pertenecer a una etnia, a algún pueblo en especial, sino por creer en Cristo. Así es. Ese es lo hermoso de cómo en Jesucristo finalmente se cumple igual, ¿no es cierto? Lo que el Señor quería, que era que el Evangelio, que la salvación estuviese disponible para todas las naciones, que era lo que Dios quería que se hiciera a través de Israel. Pero Israel se centró en sí mismo, ¿no? Comenzó a tener una religión de autocomplacencia, por así decirlo, y no vio la misión que Dios tenía para con ellos. Ahora yo me imagino cómo el pueblo de Israel, los dirigentes religiosos, estaban muy inquietos con todo lo que estaba pasando, ¿no? Jesucristo, cada vez que ellos lo trataban de enfrentar, Jesucristo tenía una buena respuesta. Otra confrontación que aparece aquí es la cuestión del tributo. Y ahí vemos que nuevamente le hacen una trampita a Jesús con el tema del impuesto, el tributo. ¿Se había que pagar tributo a César o no? Otra vez, ¿no es cierto?, una trampita diciendo, si él contesta de una manera, el pueblo no le va a gustar porque está diciendo que le pague, que hay que someterse a Roma. Pero si responde de que no hay que pagar, entonces los romanos también lo van a tomar, claro, y lo van a acusar de sedición, ¿no? Entonces nuevamente le ponen la trampa. Y aquí viene esta respuesta de Jesús, que yo creo que es una de las respuestas más sabias que nosotros podemos encontrar, más equilibradas, donde Jesús sabe separar claramente las cosas, ¿no? ¿Hay que pagar impuestos o no? Y Jesús responde allí en el versículo 17. Claro, desde el 15 en adelante, él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea. Ellos se lo trajeron y él entonces preguntó: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondió Jesús:
les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. ¡Qué maestro!, ¿no? ¡Qué respuesta tan casi tremenda! Todas las respuestas de Jesús eran impresionantes, porque al momento de preguntarle, ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús responde tan sabiamente, bien, no entra a discutir, sino que los descubre, porque ellos venían con malas intenciones. Entonces, pero ellos venían ya de mucho tiempo, vivían con malas intenciones, porque si hubiesen tenido buenas intenciones, habrían aceptado el bautismo de Juan, habrían aceptado a Jesús como el Mesías. Así que Jesús, en esta respuesta sabia, bueno, ¿y Juan el Bautista? ¿De dónde vino? ¿De quién era su bautismo? Ahora, esta moneda. Jesús no entra a discutir, sino que los descubre y les muestra su realidad. Y eso indica que era un ser más que humano, era divino. Así es. Tenemos muchas cosas más que conversar todavía, pero lo haremos después de esta segunda pausa. Así que, queridos amigos, no se vayan. Continuamos después de esta pausa acá en Lecciones de la Biblia. ¿Qué es la fe? ¿Cómo sé si tengo fe? La guía de estudio El sentido de la fe fue preparada para personas como tú que quieren comprender la razón de la fe cristiana. A través de este estudio descubrirás los motivos para creer en la existencia de Dios. Para solicitarla, solo debes escribirnos al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Estaremos esperando por ti. Estamos de vuelta, queridos amigos, acá en Canal Nuevo Tiempo y el programa Lecciones de la Biblia. Queremos reiterar la invitación a ser parte de la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo. Allí usted podrá profundizar distintos conocimientos de la palabra de Dios y usted podrá aprender y también tener ese conocimiento necesario para poder tener una relación con Dios, conocerlo mejor a Él, y qué mejor que hacerlo a través de estos materiales que llegan a usted de manera totalmente gratuita gracias a nuestros ángeles de esperanza. Así que, querido pastor, nos queda la última sección de esta semana para ver varios relatos que aparecen aquí en el capítulo 12. Ya comentamos acerca del asunto del tributo. Ahora viene otra pregunta, otro diálogo. Recordemos que los fariseos están tratando de poner a Jesús entre la espada y la pared, están tratando de ponerlo ahí en una situación incómoda para, según ellos, intentar desenmascararlo, pero están logrando todo lo contrario. Jesús les responde de manera magistral, de manera que ellos son los que quedan atrapados, digamos, con sus propias palabras. Y aparece otra pregunta, y esta vez aparecen, hasta el momento siempre aparecían los fariseos mayormente, ¿no? Pero ahora aparecen los saduceos. Con una pregunta bien interesante acerca de la resurrección, porque los saduceos dicen no creen la resurrección, ¿no? Claro. Los saduceos es uno de los partidos que existían en aquella época y que dominaban el sacerdocio. Sí, increíble eso. Y el sumo sacerdote era saduceo. Exactamente. Aparentemente quizás ellos tenían mayor poder adquisitivo porque había mucho dinero ahí, se compraban los cargos, había mucho de esto, ¿no? Esta situación de simonía, que se llama después, ¿no es cierto?, que es el querer comprar el cargo, y así se elegían los sumos sacerdotes, y aparentemente los saduceos tenían esa capacidad para poner a alguien de su lado a cargo del sacerdocio, al cargo del cargo de sumo sacerdote, y ellos tenían algunas diferencias. Aquí aparecen medios unidos contra Jesús, claro, pero también tenían diferencias entre ellos. Y vamos a decir que los saduceos eran como los liberales, ¿no es cierto?, de la época, en el sentido de que no creían en los actos sobrenaturales de Dios, ¿no? No creían en la resurrección, no creían en los ángeles. Eran casi agnósticos. Exactamente. Era algo muy, muy extraño en el contexto de una nación tan religiosa como eran los judíos. Y ellos se acercan a Jesús y le preguntan acerca
de qué va a pasar con un hombre que, siguiendo la ley judía, después, un hombre que muere, deja a su esposa, según la ley, para que esa mujer no quede desamparada, debía el hermano tomarla, y si después, ¿no es cierto?, ese hermano moría, lo toma el otro hermano, y así sucesivamente, que hubieron 7 hermanos, ¿ya? Y que los 7 estuvieron casados, por así decirlo, en distintos momentos, debido a que fueron muriendo con la misma mujer. Y le pregunta, bueno, ¿qué va a pasar en la resurrección? Una pregunta que ha causado a veces mucha intriga, y que hay gente también que tiene, bueno, y claro, ¿qué va a pasar en la resurrección con aquel que tuvo más de una esposa, ¿no? Una pregunta, yo diría, bastante terrenal, ¿cierto? Pero real, que muchos se la hacen. ¿Cómo entendemos esta pregunta y cómo entendemos la respuesta que Jesús también les dio? Claro, bueno, en primer lugar, los saduceos vienen con esta trampa insidiosa a Jesús, porque ellos no creían en la resurrección y vienen a hacer una pregunta sobre la resurrección. Exacto. ¿Para qué quieren saber algo si no? Absurdo, ¿no? Si ellos no creían, ¿para qué preguntaban? Además, que, como bien tú decías, los fariseos y los saduceos, ellos pasaban discutiendo horas en cuestiones teológicas y de pensamiento, y más bien en presuposiciones que ellos agregaban, porque allí estaba la tradición. Ellos no solo discutían la Escritura, discutían también la tradición, lo que tal rabino había pensado, si era de la escuela de Shammai o si era de la escuela de Hillel. Allí discutían, ¿no? Entonces, Jesús los pone allí muy claro. Dice verso 25, 12:25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, bueno, y ahí pasa a otro tema. Pero aquí el casamiento Dios lo define con respecto a los matrimonios en el cielo. Serán como los ángeles. Yo creo que el esposo va a reconocer a la esposa, pero van a vivir como los ángeles. Es decir, aquí no hay problemas. Si 7 se casaron con la esposa, ya van a vivir como los ángeles. Los ángeles, nosotros entendemos que ellos no se casan, ellos son asexuados, por lo tanto, ellos viven una vida de amor a Dios, de servicio a Dios, son felices, y nosotros los seres humanos, cuando entremos en la gloria, en el reino de Dios, ¿vamos a reconocer nuestros hijos? Sí. ¿Los hijos van a reconocer a los padres? También. Los esposos se reconocerán, pero ya no habrá casamiento. Así que no pensemos en esto del casamiento, sino más bien de una familia de Dios. Así es. Son varias cosas interesantes que podemos comentar también, porque recordemos que los saduceos tampoco creen en los ángeles, ¿no? Entonces, como que el Señor le mete ahí quieren saber de la resurrección, bueno, van a ser como los ángeles. Entonces, para algunos, como que Jesús está queriendo hablar de algo que ellos no creen, como diciendo, ¿para qué preguntan, ¿no? Que ustedes no saben cómo Dios finalmente va a hacer las cosas, ¿no? Por eso les dice en el versículo 24, erráis también en esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ellos los saduceos ignoraban lo que la Biblia dice. La Biblia ya ha hablado de la resurrección. El libro de Daniel menciona, ¿no es cierto?, que en el último tiempo habría la resurrección ya. Muchos serían despertados. Es cierto que es un tema que no es muy recurrente en el Antiguo Testamento, pero sí tenemos evidencia de gente que resucitó. Claro. Y tenemos también esta profecía de Daniel, capítulo 12, donde dice que muchos serían despertados, ¿no? Entonces, tratan de entrapar a Jesús. Jesús le responde, bueno, ustedes quieren saber de la resurrección, no creen en la resurrección. Bueno, serán como los ángeles, porque ustedes no creen tampoco en los ángeles, ¿no? Es como que... Claro. En realidad que los saduceos, había muchas cosas que eran incongruentes con las Escrituras. Por eso es que Jesús le dice,
erráis ignorando las Escrituras. Exacto. Porque las Escrituras nos hablan de resurrección. Allí tenemos el caso de Moisés. Ahora, los saduceos eran materialistas. Entonces, para ellos, hablar de ángeles, que era algo espiritual, eso no cabía en su mente. Siendo que la Escritura, ¿cuántas veces el Señor dijo, y vino el ángel de Jehová y habló con tal persona, con Gedeón, con con el otro, en fin? Allí en el huerto del Edén el Señor puso ángeles, guardianes, ¿no es cierto? Entonces allí estaba, la Claro. Escritura tenía evidencia. Para rechazar los actos sobrenaturales de Dios, tendríamos que rechazar también la revelación de Dios. Entonces eso es totalmente incongruente con las Escrituras. Pero bueno, aquí hay una buena pregunta. Igual hay muchas otras cosas que se podrían decir porque hay mucha discusión respecto a esto, pero es lo que Dios nos revela a través de Jesucristo y nos muestra, ¿no es cierto?, que la realidad de la resurrección, porque él termina el versículo 27 diciendo: Dios no es Dios de muertos, sino de los vivos. Así que vosotros mucho raza, manifestando de que va a haber resurrección, porque Dios sigue siendo el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, que serán resucitados cuando el Señor venga. Y termina esta lección con uno de los relatos que a mí me parece también muy interesantes, que es la pregunta sobre el mandamiento, el primer mandamiento. Noten que ahora salieron los fariseos, salieron los saduceos, todos habían salido con el rabo entre las piernas, y ahora aparece un escriba, ¿ya? Dice, se acerca uno de los escribas que lo había oído discutir y sabía que les había respondido bien. O sea, él estaba conforme con la respuesta, ¿no? Claro. Aparentemente él sí confiaba en la palabra de Dios y Jesús les había respondido bien a los saduceos. Y le hace una pregunta como diciendo, bueno, este hombre sabe. Entonces, y le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Y aquí Jesús vuelve a dar una respuesta maravillosa, ¿no es cierto? Uno podría decir, bueno, los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Pero Jesús da otra respuesta. ¿Cuál es el primer mandamiento según lo que Jesús nos dice? Bueno, aquí Jesús responde en el verso 29 con la Shema, ¿no? Se le llama a ese versículo la Shema, Deuteronomio 6:4, porque comienza con esa palabra. Oye Israel, oye. Shema Israel. Y de paso es el verbo oye, oír, quiere decir tanto oír como obedecer. Es el mismo verbo en hebreo. Por lo tanto, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí cuando dice Jehová, el Señor nuestro Dios, allí la palabra Señor está en singular y Dios está en plural. Y luego el Señor, ¿no es cierto?, singular, y termina hablando de unidad. Es decir, uno no siempre va a ser uno numérico, sino más bien de unidad. Porque no de singularidad. De singularidad, sino que aquí, por ejemplo, cuando habla de que Adán y Eva, dos, macho y hembra, varón y hembra, se unieron y pasaron a ser Ejad, uno. Así, de plenitud, de unidad, claro, completa, ¿no? Esa unidad que llegan a ser tan unidos que llegan a ser uno en pensamiento, aunque son dos personas en el caso de Adán y Eva. Acá la deidad es más de uno, pero nuestro Dios, Elohim, que es plural, no es dual, no es singular tampoco, aunque algunos dicen, no, es un plural de majestad. Está bien, plural de majestad en muchos casos se utiliza, ya está bien, pero no deja de ser un plural, porque pudo haber sido un dual, exacto, o un singular también, y atribuye a Dios, que uno es, pero aquí lo pone como Elohim, en plural. Por lo tanto, aquí él destaca la deidad, pero esa deidad unida en este plan de salvación en el cual él es representante en este momento como el Mesías. Así es. Qué lindo, a mí me gusta ver que
el Señor reconoce que el primer mandamiento es el reconocimiento de Dios y amar a Dios, ¿no? Dice amar y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ese es el principal mandamiento, o sea, el amor a Dios. Nosotros sabemos que los 10 mandamientos también tienen eso, que se separan primero en el amor a Dios y luego dice, segundo semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos, ¿no? Claro, y los 10 último. mandamientos justamente se refieren al amor de Dios y el amor al prójimo. Y vemos allí, ¿no es cierto?, una demostración de que lo que Dios quiere es que nosotros cumplamos la ley, pero que esa es una ley de amor. Bajo el principio del amor. Ahora, si alguien dirá, y no será mucho pedir de Dios, que lo amemos primero a Él y que todo para Él y todo. No, porque Dios no exige sin antes Él dar. Exactamente. Él dio primero su vida. Claro, entonces, y dice que amó al mundo de tal manera, eso quiere decir un amor extremo. Y por un mundo que nosotros diríamos ahora no vale la pena. ¿Cuánta gente dice, hoy vivir aquí, ya esta vida ya no vale la pena? Porque el mundo está tan malo, tan corrompido, tan perverso este mundo. Los homicidios se dan y se dan, los robos, la muerte, las cárceles, todo. La tierra es un lugar para no vivir. Sin embargo, Dios lo amó de tal manera, dice el texto. Es un amor demasiado grande. Así es. Pastor Óscar, ¿cuál es la invitación final para nuestros amigos? Bueno, si Dios nos amó tanto, queridos amigos, y envió a su Hijo, que cuánto un padre ama a un hijo, una madre también. Una madre y un padre no estaría dispuesto a entregar un hijo para que muriera por cualquier causa. No. Pero Dios allí en la deidad, uno de ellos en esa deidad, decidió ser el Hijo y salvar lo que ellos mismos habían creado, pero que el hombre se descarrió, pecó, se pervirtió, pero aún así el amor de Dios no disminuyó, a tal punto que el Hijo lo demostró y vino a esta tierra bajo pleno sufrimiento, pero Él estuvo dispuesto hasta el último momento en el Getsemaní, decidió, a pesar del sufrimiento, morir por el hombre. El hombre sería salvo bajo el amor de Dios. Mi amigo, tú puedes ser salvo porque Dios te ama. Así que vamos a orar juntos ahora. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu gran amor. Es inconmensurable tu amor, Señor. No se puede medir. Sin embargo, Señor, tú nos has dejado el camino para ser salvo bajo el camino del amor. Tú nos amas y quieres que nosotros te amemos. Ahora, Señor, quiero orar por aquellos que están escuchando y que no aman a Dios, que lo puedan amar, para que se entreguen a Él, para que puedan ser salvos, puedan ser perdonados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Óscar. Queridos amigos, hemos llegado una vez más al final de un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Gracias por su sintonía y los invitamos a que ustedes sigan acompañándonos. El Pastor Óscar continuará acompañándonos durante toda esta temporada, este trimestre, aquí en Lecciones de la Biblia. Así que no se pierda el siguiente capítulo. Los esperamos. Dios los bendiga.